Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Miren, estamos bien emocionados por la próxima semana, 18 años, ya la iglesia se vuelve mayor de edad, ya es hora que maduremos un poquito, con mayor de edad ya podemos irnos presos, no son mentiras, no, pero de verdad no se lo van a perder, estamos bien emocionados con la próxima semana. Y es que, ¿saben? Un aniversario nos da siempre, o este tipo de celebración, nos da la oportunidad de voltear a ver hacia atrás y ver y agradecer y celebrar la fidelidad de Dios y todo lo que Él ha hecho, pero también nos permite voltear a ver hacia adelante y ver qué es lo que Dios tiene preparados para nosotros en los siguientes 18 o los años que el Señor nos tenga aquí. Así que de verdad no se lo pierdan. Ahora, regresando a nuestro texto del día de hoy. ¿Saben? Hoy no les tengo una historia, hoy no voy a introducir. Hoy me encantan los textos como hoy. Hoy tenemos un texto increíble porque hay textos, ¿saben? Hay instrucciones cristianas que todos nosotros conocemos y las sabemos de memoria y las podemos repetir, pero muchas veces no sabemos cómo llevarlas a cabo. Y la que vamos a hablar el día de hoy es una de esas, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué me dirían? Amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos hacer una sin la otra. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. No podemos decir que amamos al prójimo si no amamos a Dios. Pero cuando vemos ese tipo de instrucciones, muchas veces, ay, sí, el amor al prójimo tan lindo, tan bonito, tan romántico. ¿Y qué significa amar al prójimo? Y ahí nos rascamos a veces un poco la cabeza, porque suena lindo el amor, pero ¿cómo amamos al prójimo? Y hoy vamos a ver un texto que nos va a ayudar a ponerle pies y a ponerle cabeza y a realmente darnos formas muy prácticas de cómo amar nosotros al prójimo. Y saben, tan así que generalmente yo trato de darles 1, 2, máximo 3 puntos, y son técnicas de comunicación para no abrumarlos con tanta información. Hoy vamos a romperlas todas. Hoy les voy a dar no 1, no 2, no 3, hoy les voy a dar 12 diferentes puntos, ¿sí? Y como el Señor en su soberanía nos tiene encerrados acá y no nos podemos ir por la lluvia, así que me van a tener que aguantar 12 formas muy prácticas de cómo amar al prójimo. Y el texto del día de hoy es fantástico, porque el texto del día de hoy no tiene complicaciones ni complejidades teológicas. No es así tan profundo que a veces suena místico y no sabemos qué hacer con él. No, solo hay instrucciones claras, instrucciones prácticas de cómo el creyente debe amar, debe relacionarse con otros, con todos. Realmente enfatizo los dos, a la luz de la forma en que Dios nos amó a nosotros. Y es que déjenme solo resumirles qué hemos venido hablando. Esta serie de la voluntad de Dios comenzó en Romanos 12, y Romanos 12 comienza diciendo así, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, y después nos comienza a dar instrucciones. Y es que aun cuando el texto no tiene profundidades ni complejidades teológicas, llevábamos 11 capítulos profundizando teológicamente en qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, dónde estábamos sin Cristo, qué hizo Cristo por nosotros, quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su soberanía. Y entendiendo todo eso, nos dice: a la luz de todas las complejidades teológicas, ahora les ruego que hagan todas estas cosas muy prácticas. Y toda esta serie, desde el capítulo 12 hasta el 16, va a ser así, muy práctico. Y una de las cosas que nos comienza a decir, y lo vimos la semana pasada, es que a la luz de eso, sí, tenemos que ser transformados, renovados en nuestro entendimiento. Tenemos que ser diferentes al mundo y hacer las cosas de una manera distinta como las hace el mundo. Tenemos que, entre otras cosas, vernos a nosotros mismos correctamente. No nos vemos ni muy ni tan. No nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto, pero tampoco somos tan inseguros que nos quedamos paralizados. Nos vemos sobriamente, nos vemos correctamente. Entendemos los dones y talentos que Dios nos ha dado, y entendiéndolos podemos ponerlos al servicio de nuestra comunidad de fe y del prójimo en general. Ahora, con eso en mente, una advertencia.
Miren cómo comienza el texto. Acompáñenme. Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12, versículo número 9. Así comienza nuestro texto el día de hoy. Miren cómo comienza. Dice, el amor sea sin fingimiento. Eso significa no hipócrita. El amor sea no hipócrita, el amor sea sin fingimiento. Y después dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora, ¿cuál es mi advertencia? Hablar del amor al prójimo, como les dije, suena bonito, suena hasta romántico, suena ay tan lindo. El amor sin fingimiento, el amor no hipócrita, es muy diferente a lo que muchas veces románticamente nos hemos imaginado. ¿Sí? Y si yo hago bien mi trabajo el día de hoy, y si el Espíritu Santo por medio de su palabra decide tocar sus corazones, quizás hoy vamos a salir retados, y quizás hoy vamos a salir desafiados en que hemos estado más amando como el mundo nos dice que amemos y no como Cristo nos dice que amemos. Porque demasiados de nosotros hemos sido educados por el mundo. El mundo nos enseña a amar de manera condicional. Yo te amo si tú me amas. Yo te bendigo si tú me bendices. Yo te doy si tú me das. Yo estoy ahí para ti si tú estás ahí para mí. Y es más, ahora las redes sociales y TikTok y Facebook y Instagram y todos esos se llenan de, particularmente mujeres, pero hombres también empoderados. Sí, empoderados diciendo tonteras. O sea, diciendo de verdad tonteras que no son bíblicas. Pero tonteras como quien dice, yo decidí escogerme a mí misma. Y yo decidí que si alguien me roba la paz, lo saco de mi vida. Y yo decidí ponerme a mí primero. Eso es egoísmo. Eso es egocentrismo disfrazado de empoderamiento. Pero no es un amor sin fingimiento. No es la forma en que la Biblia nos enseña a amar. Porque el mundo nos enseña a amar por méritos. Yo amo más al que logra, más al que hace, más al que me da, más nos enseña a amar cuando conviene y cuando edifica. Y nos motiva a retirarnos cuando duele. Hoy o van a decir amén o van a decir ouch, pero algo van a decir, les prometo, de verdad. Así que sepan esto, los amo, pero este capítulo, el capítulo 12 comienza exhortándonos diciendo así, no se conformen a este mundo, sean diferentes al mundo. Y eso implica, amen de manera diferente al mundo, amen de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Y por eso es que hoy vamos a aprender a amar de una manera no hipócrita, como lo acabamos de ver, sin fingimiento. Vamos a aprender a amar de una manera no sentimental, sino sacrificial. Y vamos a aprender a amar de una manera santa. Porque el primer texto nos decía a nosotros esto: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y así que hoy en este texto vamos a ver cómo el apóstol nos va guiando en cómo se mira nuestro amor a tres diferentes grupos de personas. Porque a veces nos preguntamos, ok, ¿cómo debo amar a mi prójimo y quién es mi prójimo? Entonces, la primera parte va a comenzar describiéndonos cómo amamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cómo amamos al que nos ama, cómo amamos a los hermanos. Al final vamos a hablar de cómo amamos a los enemigos. Y en medio hay una sección ahí de transición que se aplica a todos. Sí, eso es como amamos a todo el mundo. Sí. Así que ya, sin más que agregar, Romanos 12, versículo, ya leímos el 9, 10 dice así, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dos cosas aquí. Número uno, ¿cómo amamos a los hermanos? Los amamos primero fraternalmente. El amor fraternal es el amor de hermano. Es el amor que yo le tengo a mi familia, es el amor que le tengo a mis hermanos, a mis padres. Y saben, mucha gente está dispuesta a soportar muchísimo de su familia. ¿Por qué? Porque es mi familia. Es que ¿cómo soportar? Es que es mi hermano. Y estamos dispuestos a soportar un montón de cosas de mi hermano que no soporto de otro. Pero la palabra de Dios por alguna razón nos llama una familia espiritual, y hay una razón por la que nos decimos hermanos. Y es que tú y yo estamos unidos por una sangre que es mucho más importante, mucho más valiosa, mucho más espesa que la sangre de mi apellido.
Estamos unidos por la sangre de Cristo. Y hoy, sí, debemos nosotros decir al final, pues así como le tolero un montón de cosas a mi hermano, porque es mi hermano, es mi hermano. Y también estoy llamado a amarlos como hermanos. Y debemos dejar que esto nos rete. Y que esto nos rete a amarnos, a cuidarnos, a velar unos por otros, a soportarnos unos a otros. Porque somos hermanos. Ahora ojo, y una pequeña nota aquí para los solteros, sobre todo para los solteros, para todos. Parte de este amor fraternal, ¿saben? Yo cuando los miro a todos ustedes, o cuando salgo de acá, yo he aprendido a que yo debo ver a todos en la familia del Señor, los veo o como figuras de padres o madres, porque pues tal vez son mayores y dignos de mi respeto, o he aprendido a verlos como hermanos, o he aprendido a verlos como hijos. Ahora, solteros, cuando voltees a ver a la hermanita, ahí te recuerdas, o es tu hermana o es tu hija, pero así, y mírala con esos ojos, por favor, sí. Perdón, no tenía que decirlo. Número dos, nos amamos fraternalmente. Número dos, nos amamos humildemente. Y es que acabamos de leer esto, decía, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, tenemos que entender esto. En el tiempo de los romanos, honra significaba estatus, honra significaba reputación, honra significaba reconocimiento, significaba poder, y la sociedad entera giraba alrededor de quién era más importante, y a esta persona más importante entonces lo honrábamos, le dábamos reconocimiento, le dábamos poder. ¿Por qué? Porque al honrarlo también él podía bendecirme, ¿verdad? Ahora Pablo viene a retar esa forma de vivir. Pablo viene a retar completamente la forma en que los romanos se relacionaban con otros. Y es que dice, en Cristo no competimos por recibir honra, competimos por darla. No vi si lo entendieron, así que se los voy a volver a decir. Sí. En Cristo no competimos por recibir honra, competimos por darla. O sea, competimos por cómo nos honramos unos a otra. No competimos por la gloria, ¿sí? y lo que valoramos de los demás, sino que competimos por valorarlos a ellos más que aún a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 12, versículo número 13, eso no está en la pantalla, pero les escribió esto, les dijo, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahora déjenme ponérselos bien así aterrizado. ¿Qué significa esto? Significa hablar bien de otros, no solo cuando están con nosotros, sino especialmente cuando no están. ¿Qué significa esto? Significa reconocer el valor que otros tienen y lo que otros aportan, y hacerlo con sinceridad. Esto significa que cuando veo a alguien, no estoy buscándole sus defectos. Eso es fácil. Buscar defectos es bien fácil. Estoy buscando virtudes. Estoy buscando bendiciones. Estoy buscando lo bueno en medio de todo este basurero que a veces llevamos en el corazón. Es más, hay un versículo, y es de mis versículos favoritos, porque la palabra, el Señor a través del profeta Jeremías, nos decía a nosotros, esto es de mis versículos favoritos, porque miren lo que dicen, Jeremías 15, 19, dice así, por tanto así dijo Jehová, miren qué chileno, si te convirtieres yo te restauraré. Y miren lo que sigue diciendo, dice, y delante de mí estarás, y miren esto, y si en 3 sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, aquel que logra desarrollar la habilidad de ver en el corazón de alguien y en medio de todo lo vil que hay ahí, escoger lo precioso y decir, pero podemos rescatar esto. Sí, miren, es que Carlos pero en medio de todo esto podemos rescatar esto. Dice, serás como mi boca. Qué increíble eso, ¿no? Y después todavía nos dice, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos.
Entonces, competir por dar honra es aprender a sacar lo precioso en medio de lo vil. Es aprender a ver a alguien y no solo ver sus defectos, sino ver sus virtudes y después agarrar a esa persona y darle crédito. Darle crédito, compartir el mérito, celebrar sus logros en medio de todo. Y el reto para nosotros como iglesia es este. ¿Cómo sería si como iglesia creamos una cultura de honra? ¿Qué tal si oramos para que Dios nos ayude a levantar al que necesita ánimo en lugar de solo buscar quién me levanta cuando yo necesito ánimo? ¿Qué tal si corremos a resaltar el aporte de otros, aunque haya sido pequeño? Y no solo tratar de que otros vean todo lo que yo hice. ¿Qué tal sería si en lugar de decir, mírenme a mí, decimos, gracias a Dios por ti? ¿Cómo es amar al prójimo? Amamos fraternalmente, amamos humildemente, prefiriéndonos en cuanto a honra. Número 3, amamos al prójimo. ¿Cómo? Diligentemente. Miren el siguiente versículo. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Saben, para amar bien tenemos que luchar no solo con nuestra carne y nuestro egoísmo, no solo con la mala educación que hemos recibido del mundo. Tenemos que luchar con nuestra haraganería, porque amar bien requiere trabajo. Amar bien requiere trabajo, requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere que le pongamos coco y atención. Amar bien requiere sentarse a pensar cómo amar bien y después expresarlo. Amar bien requiere servicio. Mira, aquí hay un montón de gente, y si son así, perdón, Dios los bendiga, pero hay un montón de gente aquí que a la hora de sus cumpleaños son felices con que les den un certificado de regalo. Así como que mira, aquí hay 200 quetzales para gastarte en no sé dónde, ¿verdad? Y algunos es así, ay, qué chilero, buena onda. Pues ¿saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? Eso es, no quise hacer el esfuerzo de realmente sentarme a pensar qué es lo que a ti te gusta, para entonces poder llegar con algo que te diga, te amo, estuve pensando en ti y creo que esto te va a bendecir. De verdad, ¿saben qué rico es cuando alguien llega con un regalo y uno dice, no, este lo pensó, este sí se tomó su tiempo, este sí de verdad se esforzó, y no por lo caro, solo porque le puso coco. Y es que el amor es diligente, ¿sí? Y por eso, miren, por eso es que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes el espíritu. Necesitamos un espíritu ferviente, vivo, avivado, para amar de esa manera. Y después todavía dice, sirviendo al Señor, porque amar bien va de un entendimiento, va de la mano de entender que cuando yo te amo bien, estoy sirviendo al Señor. Número 4. Y saben, yo no sé si esa palabra existe, pero el corrector de Word no me corrigió, así que yo voy a asumir que existe. Pero amamos fraternalmente, humildemente, diligentemente y, número 4, sufridamente. ¿Sí? ¿Existe? ¿No existe? Word no me corrigió, así que existe. Sí, o sea, sufridamente. Miren Romanos 12:12. Miren el siguiente versículo lo que dice. Dice así, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, paren aquí un momentito. Ya dijimos, yo creo que lo sabemos. Ya lo dije y yo creo que lo hemos experimentado. Amar no siempre es fácil. A veces es más fácil alejarme, a veces es más fácil protegerme, a veces es más fácil apartarme y decir, ¿sabes qué? Dios te bendiga en otro lado, sí. En otra iglesia, en otro país, o sea, ¿cuánto? Pero el verdadero amor espera gozosamente, con esperanza, la posibilidad de una reconciliación cuando estamos pasando por una tribulación. Pero es que tú no sabes lo que Él me hizo. Es que de verdad vos no sabes lo que Él me hizo. Y eso suena como una perfecta excusa para no amar como deberíamos. Pero el amor del verdadero nos llama, ojo, a esperar y aún anhelar al hermano que me ha herido.
Ouch. Ahora, Pablo sabía que esto es difícil. ¿Sí? Pablo sabía que amar cuesta, y por eso, justo en medio de ese llamado al amor, nos recuerda de dónde viene la fuerza para amar, y por eso nos dice, hey, constantes en la oración. Yo no puedo, amar así es difícil. Amar así es bien complicado, ¿sí? Pero amar así nace de una relación con Dios. Y por eso para amar así tenemos que ser constantes en la oración, porque amar así comienza con acercarme a Dios, experimentar su amor y ser empoderado, y ahorita voy a llegar a eso, y ser empoderado por su amor para amar de la forma en que Él me amó a mí. Y entonces amamos con diligencia porque servimos al Señor, amamos con paciencia porque esperamos en el Señor, y amamos con perseverancia porque oramos al Señor. Miren, sin comunión con Dios el amor se agota, pero con Dios, con comunión con Él, se renueva. Número 5. Amamos generosamente. Amamos generosamente. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Saben? Amar significa estar pendientes de las necesidades de mis amigos, de mis hermanos. Y sí, yo sé que a veces el orgullo del necesitado le impide pedir ayuda, y Dios tiene que tratar con eso, y va a tratar con eso de alguna u otra manera, con ese orgullo. Pero sospecho yo que la realidad, y nosotros no somos adivinos, pero la realidad es que la mayoría de veces no sabemos las necesidades, no por el orgullo del necesitado, sino por la indiferencia nuestra. Entonces amamos generosamente, y una vez identificamos las necesidades, estemos dispuestos a ayudar. Ahora, si no vinieron la semana pasada, regresen, escúchenlo en la página web, escúchenlo en Facebook, en donde sea. Pero la semana pasada hablamos de 2 dones. Bueno, hablamos de 7 u 8 dones, pero habían 2 de ellos. Uno de ellos era el don de la generosidad, o el don de repartir. A veces amar de esta manera es usar de ese don donde te doy de lo que yo tengo. Y a veces es usar el don de misericordia, que es donde me doy a mí mismo, doy de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi talento, o sea, te presto mi oído para tu necesidad. Pero hay una forma muy particular donde estos dos se unen, y por eso dice, compartiendo para las necesidades de los santos, y después dice, practicando la hospitalidad. Cuando yo abro las puertas de mi casa, y eso es la hospitalidad. Y ojo, la hospitalidad no solo es abrir las puertas de mi casa a mi amigo, es abrir al que no conozco tanto, pero en Cristo quiero ayudarlo. Y ahorita regreso a eso. Pero cuando yo hago eso, estoy dando de lo que tengo, estoy dando de mi casa, de mi comida, y estoy dando de mí mismo, estoy dando de mi tiempo y de mi comunión. Y sí, yo sé que vivimos en Guatemala, y sí, yo sé que aquí es complicado, porque algunos dicen, es que no puedes dejar entrar a cualquiera a tu casa. Amén, entiendo, pero hay que ser prudentes. Pero solo tengamos cuidado que la prudencia no mate el mandato de la hospitalidad. Que no seamos tan prudentes que seamos desobedientes. Quizás hay que ser creativos. El pastor dijo que hay que abrir la casa. Mi esposa no me deja abrir la casa, pero ya hablé con el pastor y vamos a abrir la casa del Señor. Te invito a almorzar aquí a la iglesia. Pedí, mandé a comer. Aquí vamos a agarrar una de las aulas de los niños y vamos a practicar. No sé, sean creativos. Seamos creativos en medio de todo, de todo eso. Y me encanta esta palabra. Y si me regresas al versículo, porfa, porque dice, practicando la hospitalidad. Me encanta esa palabra, porque practicar significa algo continuo. Es algo continuo, es algo intencional, es algo que habla de acciones, de hacer, no solo de tener ay sí, Dios te bendiga, no, es voy a hacer. ¿Se recuerdan de aquel corito? Por eso el corito es tan famoso, un corito ya algo antiguo, famoso, que decía, Jesús, hermanos míos, es verbo, y que decía, y no sustantivo, o sea, es practicando la hospitalidad. ¿Sí?
Ahora, después de esto, los siguientes versículos comienzan a transicionar un poquito. Y ya son mandamientos no necesariamente para cómo amar a los hermanos, pero todavía no hemos llegado a los enemigos. Esto se aplica para todos. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo versículo número 14. Dice así, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, otra vez, versículos transicionales entre amigos y enemigos que creo que aplican a todos, pero nos dice varias cosas. Número 6. ¿Cómo amamos a todos? Necesitamos saber, el amor bendice. Dice, no responde al mal con maldición, responde al mal con bendición. Dice, bendigan a los que los persiguen. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que estamos cambiando nuestro deseo de venganza por una intercesión delante de Dios. Número 7. El amor es empático. El amor es empático. Se alegra con los que tienen algo que celebrar. Y ojo, se alegra de verdad. Se alegra sin celos. Se alegra sin reclamos. No es de los que le aplaude y después se va a ver delante del Señor: Señor, yo llevo 20 años pidiéndote lo mismo que Él. No, me alegro genuinamente por Él, aun cuando le has dado a Él lo que yo llevo 20 años pidiendo y que todavía no me has dado a mí. Y después se duele con el que tiene algo que lamentar. Lloramos con el que llora. Aprendemos a poner pausa en nuestras vidas para lamentar. Hay gente que dice: ay, no, yo voy a bodas y a cumpleaños, pero a funerales sí no voy. Eso es la otra mitad del mandamiento. Y es que la empatía, ojo, la empatía abre las puertas del evangelio. Cuando yo genuinamente me alegro con el que se está alegrando, la gente va a notar algo diferente en nosotros. Y eso me va a abrir la puerta para hablar del evangelio. Y cuando me tomo el tiempo de llegar a ministrar a aquel que está dolido, eso sin duda me va a abrir las puertas del evangelio. Así que el amor es empático. Número 8. El amor es humilde. Y yo sé que ya lo dije en el número 2. Pero primero es algo tan importante que se tiene que repetir. Número 1. Y número 2, aquí le da un enfoque un poquito más, un poquito distinto, porque miren lo que dice. Dice, no altivos, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes. Y después todavía le suma, no seáis sabios, en vuestra propia opinión. Ahora, asociarse con los humildes puede significar una de dos cosas. ¿Sí? Puede significar una de dos cosas. La primera tiene que ver con lo último. Miren, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y lo vimos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de pensar de cada uno de nosotros sobriamente. Pero a veces nuestro corazón altivo, nuestro corazón orgulloso, arrogante, que todavía necesita ser transformado, se siente aquí y todos los demás allá. Y entonces voltea a ver a los demás y tal vez no estamos en el mismo nivel socioeconómicamente hablando. Tal vez no estamos en el mismo nivel en cuanto a dones y talentos. Tal vez no estamos en el mismo lugar en cuanto a personalidad, carisma, look o qué sé yo. Y entonces la palabra nos dice, ok, si ese sos tú, asociate con los humildes. Asociate con aquel con el que no te asociarías generalmente, porque tal vez no tiene nada que darte a cambio de lo que tú le puedes dar. Dice, asociándonos con los humildes. Ahora, hay otra forma de ver esto. Y leyendo esto me encantó. Y me hizo pensar en algo. ¿Saben? Hay una foto. Hay una foto que ahí me recuerdan, por favor, ahí me recuerdan. Para la próxima semana se las voy a enseñar. Porque es una foto que se tomó para nuestra inauguración como iglesia. O sea, cuando la iglesia iba a ser inaugurada, alguien estaba tomando fotos y años después, o un tiempo después, descubrimos esta foto. Y es la foto de uno de nuestros ancianos. Uno de nuestros ancianos, Alejandro Mendoza, que creo que no vino hoy, pero me encantó esa foto, porque esa foto lo agarraron a él infraganti en un nuevo lugar. Nos estábamos pasando un nuevo edificio después de una construcción, y la foto está así. Él está hincado a la par del inodoro, lavando con un cepillo acá y sonriendo.
Algunos comentaristas creen esto. Asociándonos con los humildes significa yo me asocio con otros a través de hacer cosas que considero humildes, que considero no dignas de mí, a través de hacer cosas que generalmente no haría para servir a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste un inodoro para servir a tu hermano? ¿Cuándo fue la última cosa que llegaste y la forma de amar a tu hermano fue ir a lavarle los platos y a barrer el piso y a trapear su casa? ¿Saben? Necesito asegurarme que esto lo comunique bien, porque me he topado con personas y veo algo del punto, veo algo, pero me he topado con creyentes que dicen, ay no pastor, a mí me ponen a hacer todas las cosas, me estás desperdiciando. Lo que yo tengo que ofrecerle a la iglesia vale tanto más que lavar el piso. Quizás veo algo del punto, pero aún el CEO de la empresa multinacional le cae bien lavar inodoros de vez en cuando, ¿o no? Le cae bien quitarse su orgullo, humillarse, asociarse con los humildes, hacerse humilde para asociarse con otros y dejar ese orgullo espantoso a un lado. ¿Cómo amamos a los enemigos? Ya se me acabaron estos. ¿Sí? A Jesús un día le preguntaron, porque Jesús dijo, hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y alguien muy inteligente levanta la mano y le dice, Señor, ¿y quién es el prójimo? Ahora, esta era una forma de decir, o sea, no hay que amar hacia cualquiera, hay que amar al prójimo. Decime, o sea, verá, Señor, que el prójimo es mi cuate, verá que el prójimo es mi amigo, es mi hermano, en la iglesia, con el que me llevo bien, el que nunca me ha hecho nada. Y en respuesta a eso, Jesús les cuenta una parábola. En respuesta a esa pregunta, la parábola era una parábola hermosa que muchos conocen, pero muchos la conocen desconectada de esa pregunta. La parábola que Jesús cuenta es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es cuando alguien estaba herido y dice que pasaron los levitas, pasaron los sacerdotes y el que lo ayudó fue el samaritano. Y para nosotros, ay, sí que lindo, pero porque no entendemos. El judío y el samaritano no se llevaban. O sea, había una enemistad entre ellos. Había un tema, aún una rivalidad entre ellos. Hay que adorar en aquel monte, no hay que adorar en aquel otro monte. Y era tan así que los judíos preferían tomar un desvío, no sé cuántos, perdí ahorita el dato, no sé cuántos kilómetros con tal de no entrar a Samaria. Porque ellos no se juntaban con esa chusma, ¿verdad? Y entonces, cuando a Jesús le preguntan, ¿quién es el prójimo? Les cuenta la parábola del buen samaritano, como quien dice, ¿es tu rival? ¿Es el que con el que no te vas? ¿Es pues tu enemigo? Y me encanta cómo este texto nos ha llevado desde amar a los hermanos, amar a todo el mundo, y ahora nos va a llevar un poquito a amar al enemigo. Y tenemos que entender eso, porque estamos llamados a amar al prójimo y el prójimo los abarca a ellos. Y parte de cómo amamos a nuestro enemigo es esto, número 9. Tenemos que entender que el amor no es vengativo. Miren el versículo 17, dice así, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, interesante que use el término pagar, porque la Biblia, ojo, nos motiva a pagar nuestras deudas. La única deuda que podemos no pagar es la de la maldad. No pagué. Cuando alguien te hace maldad, entro en deuda contigo. Esa es la única deuda que debemos no pagar. No paguéis a nadie mal por mal. Y después lo lleva todavía más lejos. No solo es, pues no te voy a pagar mal por mal. No, dice, ahora voy a procurar lo bueno. Hoy voy a procurar, voy a buscar, voy a trabajar para alcanzar lo bueno, dice, delante de, y yo me atrevo a agregar, y con mucho miedo, que cuando uno agrega la Biblia, delante de y para todos los hombres. El amor no es vengativo. Número 10, el amor busca la paz. Versículo 18 dice así, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
está en paz con todo el mundo, o en paz con todos los hombres. Ahora, me encanta que la Biblia es realista, porque este versículo nos evita dos extremos. Por un lado tenemos el extremo del idealismo ingenuo, ¿verdad? Yo puedo estar en paz con todo el mundo. No, sí es posible, no siempre se puede, ¿verdad? Y por el otro lado, pero también nos quita el extremo del cinismo resignado, de aquel que dice, ¿y entonces para qué tan siquiera lo voy a intentar si igual no se va a poder? Entonces, primero, no siempre se puede. Por eso reconoce si es posible. Vivimos en un mundo caído donde quizás a veces aquel con quien yo quiero hacer la paz no quiere hacer la paz conmigo, y órale, no siempre se puede. O quizás vivimos en un mundo donde para hacer la paz el otro me va a querer manipular, me va a querer pasar encima, o me va a querer hacer que yo haga cosas que no debería hacer para ganarme el derecho de estar en paz. No siempre se puede. Pero lo que sí se puede, y lo que sí depende de nosotros, y lo que sí está en nuestras manos, es buscar la paz. No alcanzarla, pero sí buscarla. Eso significa que el amor busca oportunidades para fomentar la paz. No, mire, es que yo me peleé con los que, pero si él quiere, yo aquí estoy. No, eso significa abrir la puerta y decir, la puerta está abierta, para que sepan que la comunicación se puede dar. Y sí, hay un proceso, y sí, después hay cosas que perdonar y heridas que sanar y hay temas que tratar, pero nuestro trabajo es abrir la puerta y decir, yo estoy dispuesto si tú estás dispuesto. En cuanto dependa de nosotros, significa que estoy no solo dispuesto a hacer mi parte, estoy dispuesto a dar el primer paso, estoy dispuesto a tomar la iniciativa, estoy dispuesto, este es un tema que ya no hemos hablado, a perdonar. Ya casi no se habla de eso, pero tenemos que hablar de eso, ¿sí? Estoy dispuesto a buscar entender al otro. Estoy dispuesto, ojo, a reconocer mi parte y mi culpa en nuestro pleito. Porque es bien fácil ver tu parte y es bien fácil ver tu culpa. Pero parte de buscar la paz es eventualmente reconocer y decir, tal vez no manejé eso como debería. Tal vez la manera en que respondí no era la correcta. Yo no lo comencé, pero vaya que lo terminé. Lo que dije no lo dije con el amor ni con la dulzura que lo debía haber dicho. Lo que hice, o sea, yo sabía que había una llaga y metí el dedo y apaché. O sea, hacer nuestra parte implica reconocer eso, reconocer mi parte. Implica orar por humildad, implica orar por sabiduría, implica quizás muchas veces pedir ayuda a un mediador. Es decir, aprecio tanto a mi hermano, pero no lo entiendo y no nos ponemos de acuerdo, que Carlos, ¿nos podrías ayudar a llegar a un acuerdo? Porque Juan Luis y yo no lo encontramos. Y sí, hay y es bueno poner límites. Sí, sin duda hay y es bueno. Pero el mundo habla demasiado, habla tanto de límites que se ha vuelto egoísmo, se ha vuelto egocentrismo. Pero sí hay algunos límites que tenemos que poner. El mismo Dios puso límites. En el jardín del Edén, antes que entrara el pecado, Dios dijo, no toquen esto, si tocan esto se van a morir. No lo toquen, o sea, los amo. Este lugar está fuera de los límites, ¿verdad? Pero hay que poner límites, porque al final del día, y ojo, si ustedes son los que les gusta tomar nota de frases bonitas, esta me quedó bonita, así que al final del día, miren, y si no, pues díganme que me quedó bonita. Al final del día, el amor tiene forma de cruz, pero no de alfombra. Ay, salió bonito, está bien. Así que sí, amar no significa dejar que me pisoteen. Sí, amar no significa comprometer la verdad, no mi verdad, pero la verdad, ni tampoco comprometer mi integridad. Yo te perdono y estamos bien, solo necesito un trabajito. No significa comprometer mi integridad con tal de alcanzar la paz. Sí, alcanzar la paz tampoco significa callar cuando debo hablar.
Paz con todo el mundo no significa que no pueda haber tensión. Y no significa que no podamos hablar de temas incómodos. Algunos que, con tal de no alborotar las aguas, se quedan callados. No. La Biblia alaba al pacificador, al hacedor de la paz, no al guardador de la paz. El hacedor de la paz es el que está dispuesto a hacer la guerra con tal de alcanzar la paz. El guardador de la paz es el que solo no va a alborotar nada con tal de que las cosas no se muevan. Son dos cosas bien distintas. Número 11. Vas a ir avanzando. El amor libera al otro. Versículo 19 dice así, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, esto sin duda va de la mano del número 9, cuando dijimos que no es vengativo. Va de la mano, pero dejar lugar a la ira de Dios en corazones engañosos, chucos, corrompidos como los nuestros, puede ser muy mal interpretado. Y es que dejar lugar a la ira de Dios no es tener un corazón fariseo que dice: está bien, yo no te voy a hacer nada, pero Señor, te encargas de él y que le vaya mal. O sea, que el Señor te reprenda y ahí vas a ver, el Señor te va a dar todo. No, eso no es, ¿saben? Eso no es amor. Eso no es perdón. ¿Saben qué es eso? Eso es subcontratar la venganza. Eso es subcontratar la venganza. Que el Señor se lo pague. No. Dejar lugar a la ira de Dios no está invitando a delegar mi venganza a Dios, sino a renunciar completamente a mi deseo de venganza para descansar en la justicia de Dios. Es renunciar al deseo de que le vaya mal para entender: Dios va a juzgar mejor que yo. Y si en su juicio Dios decide extender misericordia, eso es mejor que yo. Sí, cuando nos hacen daño duele, pero debemos confiar en que el juicio de Dios es mejor. Y así que la Biblia nos llama a reemplazar el deseo de venganza con oración, a reemplazar el deseo de vengarnos con bendición. Porque cuando yo hago eso, miren, orar por el que me ha hecho daño en lugar de vengarme, esa oración transforma primero mi corazón. Y por qué no eventualmente el corazón de él, o de ella, o de ellos, o de quien sea. Y solo tenemos que detenernos por un momentito y recordarnos cuánta misericordia hemos recibido nosotros. Cuánta, y ahorita vamos a regresar a esto, pero ¿con qué cara? ¿Con qué cara voy a llegar yo después de toda la misericordia que yo he recibido diciéndole: Señor, y ahora dale lo que se merece? No, ¿con qué cara voy a llegar yo delante del Señor? Número 12, voy a seguir avanzando. Número 12, el amor busca redención, no castigo. Y todos estos van un poquito de la mano, pero cada uno nos suma un poquito más. Versículos 20 y 21 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, creo que la primera parte, regresemos al versículo 20, porfa. No necesita explicación. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No nos gusta, pero es fácil de entender. O sea, si tiene sed, dale de beber. Otra vez, no necesita explicación. Pero la segunda parte sí necesita. Dice: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Y es muy importante entender esto para que no nos pase lo de la venganza. Esto no significa: le voy a hacer todo esto para que se sienta peor. O sea, esto no significa: le voy a dar de comer y de beber a mi enemigo para que entonces se enoje todavía más conmigo. Eso no es lo que significa. ¿Sí? Eso no es lo que significa. Eso es otra vez venganza disfrazada de bondad. Pablo está citando, miren, y solo para entender esto, Pablo está citando un versículo, un proverbio, palabra por palabra. Proverbios 25, versículo 21, miren lo que dice así, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed,
dale de beber agua. Y después nos dicen después, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Y aquí hay una parte que Pablo no dijo. Dice, y Jehová te lo pagará. Ahora eso es lindo. Pero Pablo no lo dijo y yo creo que fue a propósito. Y creo que fue a propósito que Pablo, citando este proverbio increíble, no citó la recompensa. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar nuestros corazones. Debemos cuidar nuestras motivaciones. Si yo bendigo a mi enemigo, porque entonces Dios me lo va a pagar, no es por amor a mi enemigo, es por amor a mí mismo. Cuando yo hago algo porque yo voy a recibir una recompensa, no es que yo ame al que lo hago, es que me amo demasiado a mí. Y yo creo que por eso Pablo lo quitó y dijo, no, eso se trata de amar. Sí, hay una recompensa, gloria a Dios por esa recompensa, aleluya. O sea, Señor te va a recompensar, pero lo estamos haciendo porque amamos. Ahora, ¿qué significa? En el Antiguo Testamento, digo, en la cultura hebrea realmente, ascuas sobre la cabeza representan vergüenza y representan remordimiento. Y lo que está diciendo es, cuando tú le haces el bien al que te ha hecho el mal, eso va a despertar la conciencia del otro. Y no es que yo lo quemo entonces con mi bondad, no. Es que su propia conciencia lo quema cuando él se enfrenta con una forma alterna de hacer las cosas. Y él se da cuenta, hay una forma diferente. Podemos responder bien y no mal, muy diferente a como yo estoy respondiendo. Y entonces eso despierta vergüenza, eso despierta remordimiento. Y por qué no, eso quizás despierta arrepentimiento y restauración. Eso significa ascuas. Y ascuas de fuego, el fuego hablaba de purificación. El fuego siempre habla de purificación, por lo que puede significar que Dios puede usar tu bondad para purificar el corazón endurecido del que ahora es tu enemigo. ¿Cuál es el punto? El punto es, el bien que haces al que te hizo mal tiene un efecto moral, tiene un efecto espiritual y tiene un efecto redentivo sobre esa persona. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Nos gusta decir que somos una iglesia centrada en el Evangelio. Y en todo texto que nosotros leemos estamos buscando figuras del Evangelio, estamos buscando pincelazos del Evangelio. Este texto no son pincelazos, este texto es una obra maestra que nos refleja el Evangelio de una manera increíble. Y es que ¿saben? Amar así es amar como Jesús nos amó. Jesús nos amó perfectamente de esta manera. Es el ejemplo perfecto de este tipo de amor. Solo piénsenlo. Él es la encarnación del amor sin fingimiento, ¿o no? Jesús aborreció el mal y se apegó al bien perfectamente. Él mostró afecto y servicio diligente aún hasta lavar los pies de sus discípulos. Él bendijo a los que lo perseguían desde la cruz. Y Él no se vengó, sino confió en la justicia del Padre. Y la manera en que Él nos ama, nos bendice y nos llama al arrepentimiento. Pone ascuas sobre nuestra cabeza para que nos arrepintamos y seamos purificados al ver cómo Él nos amó. Y cuando vemos el ejemplo de Jesús, cuando vemos a Jesús amarnos de esta manera, ahora el Evangelio no solo nos motiva a vivir así, nos empodera para vivir de esa manera. Porque saben, ahora la motivación para yo amar a otros es que yo fui amado de esta forma, es la gratitud. ¿Se recuerdan cómo comenzaba el capítulo 12? Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que hagan todo esto. O sea, cuando yo entiendo cómo Él me amó, ahora yo puedo amar de esa manera. Pero no solo eso, el Evangelio me libera del orgullo. Mira, siempre hemos dicho, a los pies de la cruz el terreno es plano. Todos somos igualmente pecadores, estábamos igualmente corrompidos, igualmente podridos, y todos fuimos igualmente perdonados. No hay mejores, no hay peores. Y cuando yo entiendo eso arranca el orgullo de mi corazón. Y el orgullo
sentirme superior, moralmente superior, es lo que muchas veces me impide ir a buscar la restauración y la reconciliación con mi hermano. Me bloquea mi orgullo. Dejamos que el orgullo nos gane, pero el evangelio me arranca el orgullo. Y cuando me arranca el orgullo, me libera para poder ir buscando, aún con el riesgo de ser humillado, la restauración con mi hermano. ¿Por qué? Porque en Cristo fui humillado, con razón, pero fui restaurado poderosamente. El evangelio, ¿saben? El evangelio me libera del temor. Porque el miedo es: ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? La realidad es que ¿qué importa? La única validación y la única aceptación que realmente necesito es la de Cristo, es la de Dios, y en Cristo, en la cruz la tengo. Y su validación fue tan completa que aseguró mi destino eterno. Eso me quita el temor de lo que me pueda pasar ahorita. Lo peor que me pueden hacer es matarme. Me mandan con Cristo antes. El evangelio me libera del deseo de venganza. Otra vez, si Jesús pagó la justicia de Dios por mis pecados, ¿con qué cara le voy a exigir yo entonces justicia inmediata por los pecados de mi hermano? Puedo dejar la ira en las manos de mi Padre, porque ya sé lo que su misericordia puede hacer. Y mientras más entendemos cómo fuimos amados, y mientras más experimentamos cuánto fuimos amados, más queremos amar de esa manera. Y de verdad, nadie que haya experimentado el amor de Dios, ese amor así, nadie que haya visto al Hijo de Dios clavado en la cruz por amor, puede seguir viviendo con un corazón duro y con un corazón cerrado. Otras, generalmente trato de hacer 1 o 2 puntos porque ya se los olvidaron 10 de los 12. Pero espero que se les hayan quedado 1 o 2. 1 o 2 que ustedes digan: me lo llevo. Esto es algo que yo necesito hacer. Esto es algo que yo necesito poner en práctica. Porque el punto es este: una vida transformada por las misericordias de Dios se manifiesta con un amor real al prójimo. Y definitivamente, sin lugar a dudas, vamos a necesitar la ayuda de Dios. Vamos a necesitar la ayuda de Dios para amar de esa manera. Pero Él ha ofrecido ayudarnos, y Él modeló la forma en que nosotros, en que esto se mira, cómo esto se vive, y nos enseñó que se puede. Así que a la luz de todo esto y a la luz de las misericordias de Dios, aquí van tareas para la semana, ¿sí? Tomen nota, tareas. Es bueno que les deje tareas. Tareas para esta semana. Número 1: oren. Oren para que Dios los ayude a amar así, especialmente a los que les han hecho mal. Oren. Número 1. Número 2: examinen sus corazones, para encontrar en sus corazones, con honestidad, a quién les cuesta amar de esa manera. Y cuando lo identifiques, ahora piensa: ¿qué puedes hacer? ¿Qué gesto puedes hacer para extenderte para que ellos se sientan amados por ti? Otra tarea: pregúntate, o pregúntale a otros, a tu esposa, a tu esposo, si has alejado o te has alejado de alguien donde quizás sí dependía de ti. O sea, si es posible, en cuanto depende de vosotros, sí dependía de ti, y aún así escogiste alejarte o alejar a alguien. Si podías hacer algo para buscar, para procurar la paz. Y la tarea es esto: ahora da el primer paso de regreso, sea cual sea ese paso. Una tarea un poquito más fácil. Esta semana, ¿qué tal si honramos, reconocemos, le damos valor a alguien a nuestro alrededor? En nuestra familia, aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, donde quiera que estés. ¿Qué tal si reconoces el valor de alguien públicamente? Mi oración es que Dios nos ayude a que nuestro amor sea sin fingimiento, no hipócrita, y que aprendamos
a vencer con el bien el mal, porque esa, ojo, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quién sabe, a veces no sabemos lo que Dios está haciendo cuando permitió que pasara lo que pasó. Y por eso cantábamos y vamos a volver a cantar y vamos a decir: Señor, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no entienda qué es lo que estás haciendo, reconozco que tú eres capaz de hacer algo, porque tú eres milagroso, porque tú abres caminos, porque tú cumples promesas, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Y por eso es que estoy dispuesto a obedecerte cuando no quiero. No hay que ser hipócritas. Se vale decir: Señor, no quiero. Todo lo contrario, quiero vengarme. Todo lo contrario, que salga el desgraciado. Se vale decir eso. Pero en medio de decir esto, nos toca decir: pero reconozco, Señor, que tal vez tú estás haciendo algo, o que tal vez tú puedes hacer algo en medio de todo este proceso que yo no he visto. Y así que, como sé quién eres tú y lo que tú puedes hacer, voy a hacer lo que tú me llamas a hacer. Y voy a amar como tú me llamas a amar. Porque ese amor en tus manos. Así que, pónganse de pie. Si pueden hacerlo cómodamente, pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, mi Dios, gracias. Padre, porque hoy, por lo menos, no tenemos excusa de que no sabemos cómo amar. Y te pedimos que nos des tanto el querer como el hacer, que nos ayudes a hacerlo. Señor, yo reconozco que hay retos enormes, sobre todo donde han habido pleitos, y que hay desafíos increíbles donde se han roto relaciones. Pero tú eres un Dios que abres caminos, que cumples promesas, un Dios de milagros, mi Dios. Y así que, Señor, hoy venimos delante de ti a decirte: aquí estoy, te entrego mi corazón. Obra tú en mí. Vamos a decírselo así. Vamos a cantárselo al Señor mientras le decimos: Padre, aquí estoy.